Hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a orar en ese momento y así imploramos la bendición de nuestro Señor en el tiempo de la predicación, a la vez que le suplicamos que hable a nuestros corazones por medio de ella. Oremos. Padre, venimos delante de tu presencia nuevamente en agradecimiento por la oportunidad, Señor, que tenemos de alabarte, Señor, de glorificarte y de honrarte, no solamente con estos cánticos, sino también con la exposición de tu palabra. Y para ello, Señor, venimos a suplicarte que tú nos dirijas en esta noche, que tú tomes control de todo lo que suceda, Señor, comenzando primeramente por mí, de manera que mis pensamientos, Señor, mis palabras no se originen en mi carne, sino que se originen, Señor, en tu Santo Espíritu. Que tú tomes control de nuestros oídos y de nuestros corazones y que sea tu palabra, Señor, la que resalte en esta noche y pueda permanecer y quedar en nuestro corazón y ser aplicado en nuestras vidas. Padre, te suplicamos en esta noche que tú engrandezcas tu nombre en nuestras vidas y que nos ayudes, Señor, a descansar y confiar y encontrar ese refugio y ese consuelo que solamente podemos encontrar en ti. Gracias te damos, Señor, infinitamente, y pedimos todo esto y más en el santo y poderoso nombre de tu Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Recuerdo hace mucho tiempo un profesor que nos enseñaba y decía lo siguiente: si alguna vez se encuentran invitados a una congregación a la cual nunca habían visitado y le piden que predique y no saben de qué predicar o no saben qué les sería de bendición a la congregación, él dice: predica de la prueba. Predica de la prueba, porque siempre vas a encontrar audiencia, siempre vas a encontrar una iglesia, hermano, que se relacionen y que se sienten identificados con las pruebas. Y mi propósito en esa noche no es en sí hablar de las pruebas, pero de lo que causa las pruebas en nosotros como el creyente. Y no solamente como creyentes, sino también como seres humanos que somos nosotros. Como decía el hermano Eugenio, en este último mes y medio que hemos estado viviendo, ha sido caracterizado por dos huracanes grandes, catastróficamente de hecho, y nos hemos encontrado nosotros como población y como padre de familia teniendo que hacer preparativos y teniendo que estar pensando en cosas que debemos tener de antemano en caso de que suceda lo peor. Y la intención de esta noche, hermano, es precisamente hacer esos preparativos, de tener ese kit de seguridad, no para cuando vengan los huracanes, sino para cuando vengan las pruebas y venga el dolor y venga el sufrimiento, podamos encontrar el oportuno consuelo en nuestro Señor Jesucristo y en su palabra. Y para ello les voy a invitar que me acompañen, por favor, al Evangelio según San Juan, y vamos a estar leyendo en el capítulo 11 del libro de San Juan. Un pasaje sumamente famoso, conocido, que hemos hablado y predicado en ocasiones en nuestra congregación, pero quisiera enfocar nuestra atención en esta noche solamente en los versículos que competen desde el versículo 32 hasta el versículo 37. Juan capítulo 11, versículo 32 al 37. En esta noche vamos a ver dos verdades que traen consuelo a nuestro corazón en momentos de dolor. Y dice así la palabra de Dios: María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verle llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Y le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Que Dios bendiga su palabra.
La razón por la cual solamente vamos a leer esta porción es que, número uno, el bosquejo, el texto, va a estar enfocado en estos versículos, y aunque lo ideal sería leer todo el capítulo para entender el contexto, por su tamaño y por todo lo que abarca y el tiempo que tenemos, es preferible no hacerlo. Sin embargo, vamos a explicar lo que está pasando aquí en ese episodio. Todos nosotros conocemos la historia de Lázaro y de su resurrección. Lázaro, aquel hermano de Marta y María. Ustedes posiblemente recordarán Marta como aquella mujer que estaba afanada con los oficios de su casa, la cual le reclamó al Señor Jesucristo que de cierta forma le llamara la atención a su hermana por no ayudarla. Y el Señor le dijo: Marta, Marta, afanada estás con muchas cosas, mas María ha aprovechado la buena parte. Y es esta familia que vemos que son los protagonistas de esta historia, y vemos al principio cómo el Señor, o mejor dicho, unos amigos de la familia se le acercan al Señor Jesucristo diciéndole: el Lázaro, a quien tú amas, está enfermo. Y el llamado era para que el Jesús viniera a Lázaro e hiciera un milagro y le sanare. Pero vemos en el texto que Jesús hizo todo lo contrario. En vez de salir y apresurarse a llegar a Lázaro, Él decidió quedarse 2 días más. Pasados 2 días viene a donde Lázaro, a donde el pueblo, Betania, y se encuentra que Lázaro ya había fallecido hace 4 días. Y la primera persona que sale a su encuentro es Marta. Sale a su encuentro y dice: Señor, pero ¿por qué si tú hubieras venido, posiblemente Lázaro no estuviera muerto, sino que estuviera vivo? A lo que el Señor le responde: yo soy la resurrección y la vida. Y el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Y ella dijo: bueno, yo sé que vivirá, se levantará en el postrero tiempo. Sin embargo, el Señor le dijo que no, que eso sería pronto. Entonces vemos aquí que salido Marta, se le da palabra a María diciéndole: el maestro te busca y ahora quiere hablar contigo. Y María salió apresurada, y dice el texto aquí que las personas que estaban junto con ella pensaron que ella había salido a llorar en el sepulcro de Lázaro, y por ende también salieron con ella, posiblemente para consolarla, posiblemente para acompañarla en su luto. Y pocos se iban a imaginar que a quien ella iba, o quien ella se iba a encontrar, era con nuestro Señor Jesucristo. Y aquí vemos un episodio de gran tristeza. Aquí vemos un episodio donde reina el dolor y donde se puede leer entre líneas el sufrimiento de esta familia por haber perdido a su hermano Lázaro. Y no solamente de su familia, sino que también vemos el sufrimiento incluso de la comunidad, ya que habían varias personas y varios judíos que habían convocado para dar su pésame y al mismo tiempo rendir respeto a Lázaro. Pero ¿qué vemos aquí en este pasaje que debe llamar nuestra atención? Lo primero que nosotros vemos es la empatía de nuestro Señor Jesucristo por nuestro dolor. Y yo quisiera detenerme en este punto y abarcar la mayor parte del sermón, porque es algo que muy por a menudo nosotros pasamos por alto en nuestra vida. Cuando hablamos de la palabra empatía significa la capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos. En otras palabras, es el hecho de yo decir: yo entiendo y siento por lo que tú estás pasando en ese momento. ¿Y por qué la empatía es importante para nosotros en momentos de tragedia o de duelo? Porque nos ayuda a encontrar ese consuelo que necesitamos. Nos consuela saber que alguien entiende nuestro dolor y que alguien entiende por el proceso que estamos atravesando. Pero también nos alienta el hecho de que esa persona o aquellos que nos entiendan pueden ser de apoyo para nosotros. En otras palabras, no estamos solos y no debemos o no tenemos que atravesar este tiempo difícil solos. Y estos versículos nos enseñan que Jesucristo es suficiente para consolarnos y también para alentarlo. Y lo primero que nos llama la atención aquí es cómo el Señor está atento al dolor de sus hijos.
Dice en el versículo 32, Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban. El Señor Jesucristo vio y abrió sus ojos y estuvo atento al dolor que ellos estaban sufriendo, que ellos estaban sintiendo en ese momento. Y nosotros sabemos y podemos decir que Jesús es la persona indicada para consolar nuestros corazones, porque es aquel que lo ve todo. Es aquella persona que ve todo, incluso lo interior, que puede ser oculto al hombre natural. Y esto habla acerca de la omnisciencia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando éramos niños nos enseñaban en la escuela dominical las tres omnis, por así decirlo, y no digo omnis como extraterrestre, de nuestro Señor, o sea, el hecho de que Él es omnipresente, Él es omnipotente y Él es omnisciente. ¿Qué nos enseña la omnisciencia de nuestro Señor? Nos enseña, o mejor dicho, habla de ese estado de tener total conocimiento y capacidad de conocerlo todo. En otras palabras, es el hecho de que todo está descubierto delante de sus ojos. Y un versículo que habla claramente de esto es Hebreos capítulo 4, versículo 13. Dice lo siguiente: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel de quien tenemos que dar cuenta. Todas las cosas están descubiertas delante de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros fuéramos a meternos en una habitación donde solamente haya una sola puerta y no haya ventana, no hay mesa, no hay silla, no hay cuadro, no hay ningún objeto en esa habitación, simple y llanamente nosotros y un bombillo, y fuéramos a encender ese bombillo, ¿qué resulta? Que la habitación se ilumina y esa luz resplandece sobre nosotros, y no importa lo que hagamos, no podemos escapar de esa luz. No podemos ocultarnos de su resplandor porque estamos completamente expuestos a esa luz. Y de igual forma sucede con nosotros y con toda la creación, de que no hay nada que escape del resplandor ni la mirada de nuestro Señor Jesucristo. Y así es nuestra vida delante de Dios. Aquel momento en el cual nosotros sufrimos esa injusticia, aquel momento que posiblemente nuestro jefe o superior nos juzgó de una forma errónea e incorrecta, Dios lo vio. O en aquel momento en el cual nosotros recibimos el diagnóstico de una enfermedad catastrófica en nuestra vida, Dios vio ese momento. O aquel momento en el cual nuestro corazón agonizó ante la abrumadora realidad del mundo en el cual nosotros vivimos, Dios también vio ese momento. Y la pregunta que hacemos es, ¿por qué entonces Dios no hizo nada al respecto? Le voy a contestar, o yo no, mejor dicho, la palabra de Dios nos contesta eso más adelante. Pero sí podemos deducir algo, hermanos, y es lo siguiente: Dios lo ve todo, pero ¿saben algo? También lo ve todo. Porque así como la omnisciencia de nuestro Señor obra a nuestro favor, también obra en contra nuestra. Dios también ve todo lo que sucede en nuestra intimidad. Todos nuestros pensamientos no escapan de su vista. Ningún deseo está oculto a su mirada y ningún pecado en lo secreto es secreto para Dios en realidad. Siempre que busquemos consuelos siempre que busquemos consuelo y sustento en el hecho de que Dios todo lo ve, lo vamos a encontrar. Pero nunca debemos tampoco perder el temor de que Dios todo lo ve. Encontramos consuelo en el hecho de que Dios todo lo ve, pero no podemos perder el temor en el hecho que Dios todo lo ve. Si Dios no fuera omnisciente, entonces no podría consolarnos, ya que no tendría a su disposición toda la información o todo lo que verdaderamente está pasando en nuestra vida. Pero si vemos aquí en el texto, la palabra nos enseña que Él vio,
Vio el llanto y el lloro de Marta, vio el llanto y el lloro de María y de los judíos que la acompañaban. Y es interesante la palabra que utiliza aquí el Señor o nuestro Dios para describir lo que Él vio. La palabra ver aquí en este texto, en el idioma original, significa tener plenitud de conocimiento. No es meramente observar o visualizar algo, sino entender a plenitud lo que se está observando. Cuando Jesús vio la escena, Él ya sabía lo que estaba sucediendo y Él lo entendió a plenitud. Él sabía que Lázaro era inmensamente amado por sus hermanas. Él sabía que Lázaro era amado por su comunidad y que la ausencia de Lázaro había causado gran dolor. Y que Él, en cierta forma, pudo haberlo evitado, mas no lo hizo. Y esto no era información nueva, sino que nuestro Señor sabía esto. Y no solamente lo sabía en ese momento, sino que lo sabía de antemano. Dios no está sujeto al tiempo como nosotros. Y no debemos cometer el error de pensar que cuando el Señor vio a estas personas llorando, fue en ese momento que Él entendió lo que estaba sucediendo. No es así. Así como el Señor es omnisciente en el sentido de que lo ve todo en todo lugar, también es omnisciente porque Él lo ve todo en todo tiempo. Y no está obligado a vivir o manejarse según las leyes del tiempo como lo hacemos nosotros. Y una forma de poder ilustrar esto es la forma siguiente. Nosotros vamos al cine y nos sentamos en una butaca y vemos una película. Vemos la película, cómo se está desarrollando, y en cierta forma es así como vemos la vida. Pero Dios no la mira de esa forma, sino que Dios sube arriba y saca la película y la despliega sobre una mesa, y Él está todo el tiempo mirando el pasado, presente y el futuro de nuestra vida, sabiendo lo que ha acontecido, lo que acontecerá y lo que está aconteciendo. Dios, aquí vemos cómo Dios mira a todo el mundo en todo tiempo y en todo lugar. Y hermanos, es aquí donde las promesas de Dios se vuelven maravillosas. Es aquí donde la promesa de Dios se vuelve maravillosa. Ustedes se han puesto a pensar en algunas de las promesas, por ejemplo, Salmos capítulo 55, versículo 22, que nos dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, y no dejará para siempre caído al justo. Nos hemos detenido a pensar de que posiblemente el Señor, al momento que inspiró esta palabra por medio de sus siervos, nos tenía a nosotros en mente. Nos tenía a mí, en forma de singular, me tenía a mí en mente en las circunstancias que yo iba a enfrentar en mi vida. Salmos 27:1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién me ha de atemorizar? Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Alguna vez hemos pensado en el hecho de que Dios entiende nuestro sufrimiento mejor que nosotros? Por ende nos dio su palabra, la cual es viva y eficaz y es útil para cada una de las etapas de nuestra vida. Y la pregunta que debemos hacernos es la siguiente: ¿por qué entonces dudamos de aquel que todo lo ve? ¿Por qué entonces dudamos de aquel que todo lo sabe y todo lo entiende? Gloria damos a Dios, porque aquel en quien no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia, y aquel en que todas las cosas están desnudas y abiertas ante sus ojos, conoce nuestra vida, conoce nuestra tribulación, conoce nuestro sufrimiento, conoce nuestro dolor y nuestro llanto. Sin embargo, Él no se queda de brazos cruzados. No se queda sin actuar, aunque por momentos así lo aparente. Vemos aquí que no solamente nuestro Señor vio lo que estaba sucediendo, vio el dolor, pero también vemos aquí que Él sintió el dolor
que estaba pasando, que estaba presenciando. Jesús vio y por consecuencia fue movido. El texto lo dice claramente en el versículo 33 cuando dice entonces, o mejor dicho, Jesús entonces, al verlo llorando y a los judíos que le acompañaban también llorando, dice, se estremeció en espíritu y se conmovió. La consecuencia de que él se estremeció en espíritu y se conmovió fue porque vio. Y aquí nosotros vemos tres cosas en estos versículos que hablan del carácter de nuestro Señor Jesucristo. Número uno, vemos la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Estos versículos nos muestran con claridad la naturaleza humana de nuestro Señor. Jesús conocía de antemano todos los eventos relacionados con la muerte de Lázaro, de su muerte y resurrección. En el versículo 4, versículo 11, versículo 14 y 15, versículo 23, versículo 25 al 26, nos habla de cómo el Señor constantemente sabía de que Lázaro iba a morir, de que Lázaro iba a sufrir la muerte por esta enfermedad, pero no se iba a quedar muerto, sino que iba a resucitar para gloria de nuestro Señor y para testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y si el Señor lo sabía de antemano, y si Él había viajado hasta Betania para resucitar a Lázaro, entonces ¿por qué nosotros vemos que el Señor reaccionó de esta forma? ¿Por qué Dios reaccionó de esta forma ante un evento que Él mismo había orquestado? Número uno, porque Él nunca dejó de ser hombre. Porque Él nunca dejó de ser hombre. Su divinidad no contrarrestaba su humanidad. Y ante tal escenario, toda su divinidad no fue suficiente para no ser movido en su humanidad. Y me viene a la mente aquel hecho en el cual hace varios años atrás, mi abuela por parte de madre se encontraba enferma. Ya ella había sufrido, sus riñones habían fallado, ambos, al punto tal de que la diálisis era algo inevitable. O sea, ella tenía que ir 3 veces a la semana a dializarse para poder sobrevivir. Había perdido peso, había perdido ánimo, había perdido muchas características de su vida. Al punto que cada uno de nosotros ya estábamos ante la expectativa de su partida. Y lo estuvimos por un tiempo y llegó esa partida. Pero no importa toda la preparación que tuvimos y no importa todo lo que sabíamos que iba a pasar, cuando llegó el momento fue triste y fue doloroso. Y aquí vemos cómo nuestro Señor Jesucristo despliega su humanidad y es evidente a todos los que están presentes cuando Él fue conmovido y cuando Él fue estremecido. Hebreos capítulo 4 versículo 15 nos dice lo siguiente: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esta imagen de un Dios que se compadece y que está cerca de su creación no era la imagen que tenían los romanos de sus dioses griegos o de Zeus o de Apolo o de Poseidón. Incluso no era la imagen que tenía el pueblo de Israel, del Dios del Antiguo Testamento, que era condescendiente de la humanidad. Sin embargo, aquí vemos a nuestro Señor Jesucristo que muestra su humanidad y muestra el hecho de que Él fue igual que nosotros. Podemos encontrar consuelo, hermanos, en Jesús, porque tenemos un Dios alto y sublime que se humilló y habitó entre nosotros. Tenemos un Dios todopoderoso que fue débil. Y tenemos un Dios que fue hombre. Y en eso podemos encontrar consuelo a saber que nuestro Señor se identifica con nosotros. Segundo, vemos las emociones de nuestro Señor Jesucristo. Dice el texto aquí nuevamente en el versículo 33 que el Señor se estremeció en espíritu. ¿Y qué significa estremecerse en espíritu? Lo interesante del caso es que en el original la idea que da es de enojarse o airarse. Es decir, conmoverse de una manera penosa
y luego presentar indignación. O sea, nuestro Señor Jesucristo se sentía indignado, mostraba indignación ante lo que Él estaba presenciando. En otras palabras, lo que estaba pasando no estaba bien y no debía de estar así. Pero también nos dice que Él se conmovió. ¿Cómo se conmovió? Esa palabra significa alborotarse, despojar a alguien de la calma y de su serenidad. Otra palabra que se utiliza es agitar desde adentro hacia afuera las emociones de una persona. Y eso es lo que nosotros vemos aquí que pasó con el Señor Jesucristo. Y la pregunta que debemos hacernos nuevamente es, ¿qué pudo haber causado tales emociones en Jesús? ¿Qué pudo haber causado que nuestro Señor se estremeciera en espíritu o se conmoviera cuando ya Él sabía todo lo que había de pasar y todo lo que Él iba a hacer? ¿Acaso pudo haber sido la muerte de Lázaro? No. Jesús sabía que Él iba a ser resucitado. ¿Acaso fue la influencia de ver a las personas llorando? No, porque nuestro Señor no puede ser manipulado. La respuesta, hermano, es simplemente el pecado. El pecado es la razón por la cual nuestro Señor Jesucristo se estremeció y el pecado es la razón por la cual se conmovió nuestro Señor Jesucristo. Jesús no pudo contenerse ante ver los efectos del pecado en el hombre. Ante ver los efectos de la caída del hombre por causa del pecado que había cometido desde la creación. Y todo lo que existe, en cierta forma, fue afectado por aquel pecado de Adán. Nosotros vemos que la creación fue corrompida. La creación que fue hecha perfecta, que cuando Dios la creó, dijo que todo fue hecho bueno. Cuando fue introducido al pecado a esa creación, fue corrompido. Y aunque la muerte también llegó a la raza humana, también llegó a la creación. Y Romanos nos habla y nos dice de cómo la creación gime por la redención de nuestro Señor, de que se renueve esta tierra corrompida por un cielo nuevo y tierra nueva. Y cuando vemos terremotos y vemos estos ciclones y fenómenos naturales, claro que es el obrar de nuestro Señor, claro que puede ser el juicio de nuestro Dios, pero también es el gemir de una creación corrompida por el pecado. También vemos cómo el pecado ha esclavizado a la humanidad. De cómo el daño del pecado, el cual nuestro padre Adán y Eva se dieron a él. Y como dice la palabra en Romanos, y ese pecado pasó de generación en generación a nosotros, por cuanto todos somos pecadores. Y ese pecado nos esclaviza. Nos esclaviza al punto tal de que no tenemos voluntad, no tenemos decisiones, no tenemos destino más que la condenación de nosotros. Y aún así amamos el pecado. Y amamos el pecado y tenemos comportamientos autodestructivos y nos infligimos dolor y nos infligimos llanto y nos infligimos sufrimientos porque somos esclavos del pecado. Y vemos la totalidad de esto en el hecho de que vivimos en un mundo caído. Y porque reina el pecado en el mundo, reina la maldad, reina la injusticia, reina todo lo vil y lo desagradable delante de Dios. Todo lo que está mal, que no debería suceder, es lo que sucede. Porque reina el pecado y porque este mundo ha sido caído por parte de ellos. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo se estremeció. Por eso fue que Él se conmovió por ver las causas y las consecuencias del pecado en la vida de Marta y de María y de los discípulos, en la vida de Lázaro que tuvo que morir porque era un pecador. Y ese era su destino. Y el Señor Jesucristo no pudo contenerse. Y me llama mucho la atención el versículo 35 donde dice, y Jesús lloró. El versículo sin duda más corto de todas las escrituras, pero no el más ligero. Porque gran peso que acarrea este versículo, gran peso que acarrean esas palabras cuando dice que Jesús lloró. Y con miedo de no sonar profano,
lo que vemos aquí en eso es una manifestación humana de un pesar divino. Una manifestación humana donde el Señor Jesucristo no pudo contener su humanidad y simplemente manifestó con lágrimas el dolor y el sufrimiento de un Dios trino que ama a aquel mundo caído. Este llanto de nuestro Señor Jesucristo era diferente al de María y el de Marta y de los judíos. La palabra, de hecho, que habla aquí de Jesús lloró es la única que aparece en todas las Escrituras y habla de simplemente un derramamiento de lágrimas. A diferencia de Marta y María y de los judíos, que cuando dice que lloraba hace referencia a ese clamor y a ese duelo y a ese sufrimiento que conlleva un velorio. Nuestro Señor simple y llanamente derramó lágrimas en silencio ante tal escenario que le estaba presenciando. Y esto habla acerca del amor de nuestro Señor. Y me encanta lo que dice la palabra en el versículo 36 cuando dicen los judíos, mirad cómo le amaba. Y poco ellos sabían la tremenda verdad que estaban diciendo. Poco ellos iban a imaginar que verdaderamente el amor era lo que había motivado a nuestro Señor Jesucristo a llorar. Pero también vemos aquí su compasión y la simpatía que vemos en nuestro Señor por esta humanidad corrompida, por esta humanidad condenada, por esta humanidad esclavizada por el pecado. Dios, más que nadie en todo el universo, comprende y entiende el dolor que sufrimos. Comprende y entiende la agonía en la cual nosotros nos hemos sumergido por causa de habernos entregado al pecado. Y es ahí donde está el problema, el pecado. Si Cristo es la piedra angular de nuestra salvación, entonces pudiéramos decir que el pecado es la piedra angular de nuestra condenación. Y la suma de todos los males que vemos aquí es simple y llanamente el pecado. Y es por esa razón que cuando vino nuestro Señor Jesucristo, Él lidió precisamente con esto, con el pecado. Venciendo el pecado en la cruz, entregando su cuerpo santo y justo y perfecto como retribución, como paga de aquella deuda que el hombre había incurrido por pecar. Aquella sustitución donde la sangre bendita de nuestro Señor Jesucristo fue derramada de manera que el pecado pueda ser borrado y pueda ser eliminado en nuestra vida, que las cadenas de la esclavitud del pecado pudieran verdaderamente romperse. Y si nos ponemos a analizar todo el sufrimiento que puede una persona sufrir en esta vida, recae precisamente en el pecado. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender que es donde nuestro Señor es más efectivo, porque nos compró de esa esclavitud, nos dio la salvación y nos dio la victoria sobre el pecado. Y la pregunta que quiero hacer, si hay alguno aquí en esta noche que todavía no ha recibido ese regalo, si hay alguno aquí en esta noche que todavía está sufriendo la máxima condenación del pecado, que es la muerte espiritual, la separación de nuestro Señor Jesucristo, si ese es tu caso, pues entonces nuestro llamado, nuestra invitación es que tú por buenas a primeras le entregues tu vida al Señor, te rindas en arrepentimiento y clames por la salvación que Él te ofrece. Hermanos, podemos encontrar el oportuno consuelo y esperanza en esta verdad, de que Jesús no es ajeno a nuestro dolor, no es ajeno a nuestro sufrimiento. Sin embargo, conoce nuestro dolor más que cada uno de nosotros. Y no solamente lo conoce, sino que es empático sobre nosotros. Y ya para terminar, el último punto, y es el más pequeño, no solamente Dios es empático sobre nuestro dolor, sino también que Él es soberano sobre nuestro dolor. Y vemos aquí la pregunta que hacen los judíos en el versículo 37. Dicen lo siguiente: y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera?
¿Acaso este que había hecho tantos milagros no pudo evitar todo este sufrimiento y todo este dolor y toda esta pena que había caído sobre este pueblo y sobre esta familia? Y la respuesta es sí, Él pudo hacerlo, pero en su soberanía no lo hizo. Y esto nos enseña tres cosas. Número uno, Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito con nuestro dolor, Dios tiene un propósito con nuestro sufrimiento, y muy a menudo no es el mismo propósito que nosotros tenemos. Todos querían ver a Lázaro que fuera sanado. María le reclamó que si él hubiera venido, él hubiera sido sanado. Marta también se lo reclamó. Los judíos se lo preguntaban, pero el Señor Jesucristo no quería sanar a Lázaro, Él quería resucitarlo. Porque en eso era la voluntad del Padre y en esto Él se iba a glorificar. De igual forma nosotros tenemos que entender que el propósito del sufrimiento en nuestra vida no es el propósito de Dios, en nuestra vida es buscar la gloria y la honra de Dios. No es procurar nuestra comodidad, tampoco es procurar nuestra salud, tampoco es procurar nuestro bienestar, sino que al final de cuentas Dios es soberano de elegir el propósito por el cual nosotros debemos sufrir. Pero también vemos que Dios es soberano en el plan que Él elige. Señor dice aquí que Él debió de esperar 4 días para ir a donde Lázaro y poder resucitarle, porque así era como Él iba a glorificarse y esa era la forma como lo iba a hacer. En la vida cristiana, hermano, nosotros podemos ver que más fácil no significa mejor y que más rápido tampoco significa más efectivo. Y nosotros vemos en el texto una y otra vez cómo los discípulos contradijeron al Señor Jesucristo. Versículos 7 y 8, cuando el Señor le dice que es necesario que Él suba, los discípulos dijeron, no suba a Judea, porque si subes te van a matar. Y después vemos los versículos 21 y 32 y 37 y adelante, que le reclaman al Señor, ¿por qué no viniste? ¿Por qué no viniste a salvar y a sanar a Lázaro? Sencillo, porque así no era como el Señor se iba a glorificar. Ese no fue el método ni la vía que nuestro Señor había elegido para llevar a cabo su plan. Y por último, hermanos, tenemos que tener pendiente que Dios tiene derecho sobre nuestro sufrimiento. Dios es soberano de elegir con cuál propósito y con qué uso y cómo va a utilizar nuestras vidas. Si eso implica sufrir, si eso implica que tengamos que abrazar el dolor, pues amén y gloria. Romanos capítulo 9, versículos 20 y 21 dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que altergues con Dios? Dirá el vaso al barro, al que le formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otra para deshonra? ¿Qué potestad tenemos nosotros de reclamarle a nuestro Creador cómo Él debe administrar y utilizar nuestra vida, cuando su palabra nos enseña que Él es soberano para utilizarla según su beneplácida voluntad? Dios conoce nuestro dolor, pero también controla su destino. Controla su destino porque ningún dolor, ninguna lágrima de sus santos será desperdiciada, pero cumplirá aquel propósito para el cual el Señor así lo quiso. Y si nosotros abrazamos estas verdades, si abrazamos el hecho de que Dios no es ajeno a nosotros y que Dios es empático con nosotros y que Él siente nuestro sufrimiento, mas Él decide posiblemente no levantarlo y no exonerar nuestro sufrimiento para cumplir un mayor propósito del que podemos entender. Amén. Y que así sea. Y en eso encontramos consuelo. Porque si fuera por nosotros, simple y llanamente no pudiéramos hacerlo. Pero porque el Señor tiene control de nuestra vida, sabremos
que nuestra vida fue usada en la forma que Dios entendía que le iba a ser de mayor gloria y de mayor honra. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, tú más que nadie conoces lo mucho que nos aterra el sufrimiento. Que si fuera por nosotros, Señor, clamaríamos las mismas palabras de tu Señor Jesucristo en la cruz. Que pase de nosotros esta copa. Mas también, Señor, repetimos las palabras finales. Mas hágase tu voluntad y no la nuestra. Si es tu voluntad, Señor, que tengamos que sufrir, si es tu voluntad que tengamos que padecer dolor, danos la fuerza, Señor. Danos la fortaleza y la sabiduría y la fe para poder hacerlo con gozo. Para poder hacerlo, Señor, de esta forma que te glorifique y que te exalte y que traiga gloria y honra a tu nombre. Padre, te damos las gracias porque haciendo ello nos identificamos con tu Hijo, aquel que sufrió la mayor injusticia. Pero también, Señor, nuestro dolor viene a ser una ofrenda, un olor fragante delante de ti. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Bendícela y ayúdanos, Señor, a vivirla y aplicarla en cada área de nuestras vidas. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos.